En un futuro no tan lejano, la humanidad descubrió cómo viajar entre dimensiones. Pero lo que encontraron al otro lado no era un paraíso, sino una amenaza que desafiaba toda lógica. Universos paralelos, criaturas desconocidas y secretos que podrían destruir la realidad misma. Un grupo de exploradores se adentró en lo desconocido, creyendo que estaban allí para conquistar nuevos mundos. Lo que no sabían es que algo los estaba esperando, algo que no debería existir. Descubre Umbra, el límite del multiverso, una historia de ciencia ficción que te llevará más allá de los límites de la imaginación. Todo comenzó con un descubrimiento revolucionario. En el año 2147, los científicos de la Tierra lograron crear un dispositivo capaz de abrir portales hacia universos paralelos. Este invento, conocido como el umbral, prometía resolver muchos de los problemas que enfrentaba la humanidad: recursos escasos, superpoblación y la degradación ambiental. Sin embargo, nadie podía prever las consecuencias de abrir puertas a realidades completamente desconocidas. El primer portal fue activado en una instalación secreta en medio del desierto de Gobi. Los líderes mundiales observaban con expectativa mientras un equipo de exploradores, liderados por la doctora Elena Morales, se preparaba para cruzar. Entre ellos estaba Mark Skene, un exmilitar contratado para garantizar la seguridad del grupo, y Lera Dallin, una experta en xenobiología alienígena. Nadie sabía qué esperar, pero todos compartían una mezcla de emoción y temor. Al cruzar el portal, el equipo emergió en un mundo que parecía sacado de un sueño. El cielo era de un tono dorado eterno, y enormes árboles flotantes llenaban el horizonte. Todo parecía pacífico, demasiado perfecto incluso. Pero pronto descubrieron que este nuevo universo no estaba vacío. Criaturas extrañas, hechas de luz pura, se movían entre los árboles, observándolos con curiosidad. Al principio, parecían inofensivas, pero Lyra notó algo perturbador: estas entidades no emitían señales biológicas reconocibles. No eran seres vivos en el sentido tradicional. Mientras exploraban el área, el equipo encontró estructuras antiguas, ruinas que sugerían que alguna civilización avanzada había habitado allí antes. Dentro de una de estas estructuras, descubrieron inscripciones en una lengua desconocida. La doctora Morales intentó traducirlas utilizando programas de inteligencia artificial, pero los resultados fueron inquietantes. Las inscripciones hablaban de la sombra que devora mundos, una entidad que supuestamente existía entre dimensiones y que consumía todo a su paso. Antes de que pudieran analizar más, algo cambió. El portal que los había traído comenzó a cerrarse, y las criaturas de luz que antes los habían ignorado ahora se acercaban lentamente, rodeándolos. Marcus levantó su arma, listo para defender al grupo, pero Lyra lo detuvo. No son hostiles, dijo, aunque su voz temblaba. Aún no. El equipo decidió establecer un campamento temporal cerca de las ruinas, tratando de entender mejor su situación mientras buscaban una manera de reactivar el portal. Durante la noche, algo extraño ocurrió. Las criaturas de luz comenzaron a emitir pulsos rítmicos, como si estuvieran comunicándose entre sí. Lyra, fascinada, intentó registrar estos patrones con su equipo, pero pronto se dio cuenta de que los pulsos coincidían con las inscripciones que habían encontrado. Era un código, una advertencia. La doctora Morales, después de horas de análisis, logró descifrar parte del mensaje: cuando las sombras despierten, el equilibrio se romperá. Esto solo aumentó la tensión dentro del grupo. ¿Qué significaba? ¿Eran ellos los responsables de despertar algo que no deberían haber tocado? Al amanecer, decidieron explorar más allá de las ruinas. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. En el horizonte, vieron una ciudad flotante, suspendida en el aire como si desafiara las leyes de la física. A medida que se acercaban, notaron que la ciudad estaba cubierta de una especie de membrana protectora que parecía vibrar con energía. Marcus sugirió que podría ser algún tipo de tecnología abandonada que podrían usar para reactivar el portal. Sin embargo, cuando intentaron entrar, fueron bloqueados por una barrera invisible. Las criaturas de luz aparecieron nuevamente, esta vez formando un círculo alrededor de ellos. Uno de los miembros del equipo, un ingeniero llamado Theo, intentó usar un dispositivo de resonancia para interferir con la barrera.
Funcionó, pero solo por un momento. La barrera se abrió, pero también dejó escapar algo que no deberían haber liberado. Una criatura oscura, hecha de sombras vivientes, emergió de la ciudad. No tenía forma definida, pero sus movimientos eran fluidos y deliberados. Emitía un sonido bajo, casi imperceptible, que resonaba en los huesos de quienes lo escuchaban. El equipo retrocedió rápidamente, pero la criatura lo siguió, como si estuviera interesada en ellos. La criatura de sombras no atacó de inmediato, pero su presencia era suficiente para sembrar el pánico. Mientras huían, el equipo discutió qué hacer. Teo culpó a la doctora Morales por insistir en explorar sin entender completamente el riesgo, mientras Marcus defendió su liderazgo, argumentando que no tenían otra opción. Lyra, por su parte, estaba absorta en sus pensamientos, tratando de conectar los eventos recientes con las advertencias de las inscripciones. Finalmente, lograron perder de vista a la criatura, pero sabían que no sería permanente. Decidieron regresar al campamento y evaluar sus opciones. Allí, Lyra tuvo una revelación. Las criaturas de luz no eran simples observadores, eran guardianes. Su propósito era mantener sellada la ciudad flotante, protegiendo al multiverso de lo que sea que estuviera encerrado dentro. Pero ahora, gracias a su intervención, la criatura de sombras estaba libre. Y según las inscripciones, esto podría tener consecuencias catastróficas no solo para este universo, sino para todos los demás. De regreso al campamento, el equipo intentó comprender mejor la naturaleza de la criatura de sombras. Lyra propuso que no era simplemente un ser vivo, sino una manifestación de algo más grande, una fuerza primordial que existía entre los pliegues del multiverso. Según las inscripciones, esta entidad había sido encerrada en la ciudad flotante por civilizaciones antiguas para evitar que consumiera otras realidades. La doctora Morales, sintiéndose responsable de lo ocurrido, sugirió que debían encontrar una manera de volver a sellarla. Pero Marcus tenía dudas. ¿Y si esto es más grande de lo que podemos manejar? Tal vez deberíamos concentrarnos en encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Lyra insistió en seguir adelante. Si dejamos que esta cosa se propague, podría destruir todo lo que conocemos. No solo este universo, sino también el nuestro. Mientras debatían, Teo detectó algo inquietante. Los patrones de energía del portal que los había traído estaban fluctuando, como si algo en este universo estuviera interfiriendo con su estabilidad. Esto significaba que incluso si lograban reactivarlo, podrían no tener suficiente tiempo para escapar antes de que colapsara nuevamente. Decidieron dividir el grupo. Marcus y Teo irían a investigar el portal, mientras Lyra y la doctora Morales intentarían encontrar más información sobre cómo sellar a la criatura. Durante su búsqueda, Lyra descubrió un artefacto extraño dentro de las ruinas, una esfera cristalina que parecía contener fragmentos de luz atrapados en su interior. Al tocarla, tuvo una visión fugaz de mundos colapsando, uno tras otro, consumidos por una oscuridad voraz. Cuando regresaron al campamento, compartieron sus hallazgos. Teo informó que el portal estaba dañado, pero podría repararse con tiempo y recursos. Sin embargo, la prioridad seguía siendo detener a la criatura. La doctora Morales sugirió usar la esfera como una especie de prisión temporal, aunque admitió que no sabía exactamente cómo funcionaba. El equipo decidió regresar a la ciudad flotante, creyendo que allí encontrarían respuestas. Las criaturas de luz, ahora más agresivas, intentaron bloquear su camino, pero Lyra logró comunicarse con ellas de alguna manera, usando la esfera como catalizador. Emitió pulsos rítmicos similares a los que habían registrado anteriormente y las criaturas retrocedieron, permitiéndoles pasar. Dentro de la ciudad, encontraron tecnología avanzada que desafiaba toda lógica. Máquinas que parecían funcionar con energía pura, estructuras que cambiaban de forma según la intención de quien las tocaba y archivos holográficos que contenían conocimientos perdidos. Lyra y la doctora Morales trabajaron juntas para descifrar estos archivos, mientras Marcus y Teo vigilaban la entrada, asegurándose de que la criatura de sombras no los sorprendiera. Los archivos revelaron que la ciudad había sido construida por una civilización llamada los Aebrin, seres que existían simultáneamente en múltiples dimensiones.
Habían descubierto la existencia de la criatura de sombras y decidieron encerrarla para proteger el equilibrio del multiverso. Sin embargo, advertían que si alguna vez era liberada, solo podría ser contenida nuevamente utilizando un dispositivo conocido como el núcleo de luz, un artefacto capaz de canalizar la energía de todas las dimensiones. Pero el núcleo había sido dividido en fragmentos y esparcido por diferentes universos para evitar que cayera en manos equivocadas. Uno de esos fragmentos, sospecharon, estaba contenido en la esfera que Lyra había encontrado. Con esta nueva información, el equipo comprendió que necesitaban viajar a otros universos para reunir los fragmentos del núcleo de luz. Usando los restos del portal, Theo logró modificarlo para abrir pasajes hacia dimensiones específicas. Sin embargo, cada viaje sería extremadamente peligroso, ya que no sabían qué encontrarían al otro lado. Su primer destino fue un universo completamente diferente al que habían explorado hasta ahora. Este mundo estaba cubierto por océanos infinitos, donde ciudades enteras flotaban sobre plataformas móviles. Aquí, encontraron evidencia de que un fragmento del núcleo de luz había sido custodiado por una civilización acuática avanzada. Sin embargo, cuando llegaron, descubrieron que estas criaturas habían sido exterminadas, probablemente por la misma criatura de sombras que ahora los perseguía. Durante su búsqueda, fueron atacados por criaturas marinas mutadas, claramente influenciadas por la presencia de la entidad oscura. Marcus lideró la defensa, mientras Lyra utilizaba la esfera para repeler a las bestias con pulsos de luz. Finalmente, encontraron el fragmento en una cámara subacuática sellada. Al recuperarlo, sintieron un cambio palpable en la esfera, como si estuviera cobrando vida. Con el primer fragmento en su poder, el equipo regresó al universo original para evaluar su progreso. La esfera ahora brillaba con mayor intensidad, emitiendo destellos de energía que parecían resonar con el entorno. Lyra teorizó que cada fragmento amplificaría la capacidad de la esfera para interactuar con el multiverso, haciendo que fuera más efectiva contra la criatura de sombras. Sin embargo, también notaron que la entidad estaba volviéndose más activa. Sus movimientos eran más rápidos y deliberados, y parecía estar aprendiendo de sus encuentros previos. Durante una noche particularmente tensa, la criatura apareció cerca del campamento, observándolos desde la distancia. No atacó, pero su presencia era una advertencia clara, sabía lo que estaban haciendo y no lo permitiría fácilmente. Theo trabajó incansablemente para reparar el portal, mientras la doctora Morales y Lyra intentaban descifrar más datos de los archivos holográficos. Descubrieron que el segundo fragmento estaba ubicado en un universo dominado por un desierto infinito, donde el tiempo fluía de manera irregular. Cada minuto en ese mundo equivaldría a horas en el suyo, lo que significaba que tendrían que moverse rápidamente para evitar quedarse atrapados. El viaje al desierto del tiempo fue uno de los más desorientadores que el equipo había enfrentado. Desde el momento en que cruzaron el portal, sintieron como el flujo temporal los afectaba. Un paso podía durar segundos, mientras que el siguiente parecía extenderse durante una eternidad. Lyra y la doctora Morales llevaron consigo dispositivos diseñados por Theo para medir las anomalías temporales, pero incluso así, resultaba difícil mantener el sentido del tiempo. Encontraron el fragmento en una estructura abandonada que parecía estar en constante cambio. Mientras lo buscaban, experimentaron visiones perturbadoras, escenas de sus vidas pasadas, decisiones que nunca tomaron y futuros posibles que podrían haber ocurrido. Marcus, en particular, fue abrumado por imágenes de su infancia, momentos en los que había fallado a sus seres queridos. Lyra lo ayudó a superar estas visiones, recordándole que no podían permitirse distraerse. Finalmente, encontraron el fragmento en una sala donde el tiempo parecía detenido. Al tocarlo, sintieron una conexión profunda con el multiverso, como si pudieran sentir el pulso de cada dimensión simultáneamente. La esfera ahora brillaba con una luz casi cegadora, y Lyra supo que estaban más cerca de completar su misión. Regresar al universo original fue aún más difícil debido a las secuelas del viaje al desierto del tiempo. Theo y Marcus mostraron signos de fatiga extrema, mientras Lyra y la doctora Morales luchaban por procesar las visiones que habían experimentado. Sabían que cada fragmento les daba más poder, pero también venía con un costo, el conocimiento de lo que podrían haber sido o lo que aún podrían perder.
La criatura de sombras, ahora más imponente que nunca, comenzó a manifestarse con mayor frecuencia. Parecía estar probando sus defensas, enviando ondas de energía oscura que distorsionaban la realidad a su alrededor. Durante uno de estos ataques, el equipo perdió parte de su equipo esencial, incluidos suministros médicos y herramientas críticas para reparar el portal. A pesar de estos contratiempos, continuaron su búsqueda. Los archivos holográficos revelaron que el tercer fragmento estaba en un universo donde la gravedad era inversa y los objetos flotaban hacia el cielo en lugar de caer al suelo. Este viaje prometía ser tan peligroso como los anteriores, pero no tenían otra opción. El viaje al universo de gravedad inversa fue una experiencia completamente desconcertante. Desde el momento en que cruzaron el portal, el equipo tuvo que adaptarse a un entorno donde las leyes físicas no funcionaban como estaban acostumbrados. Los objetos flotaban hacia arriba, los cuerpos necesitaban correcciones constantes para mantenerse anclados al suelo invertido, y hasta la percepción del espacio parecía distorsionada. Este universo estaba dominado por estructuras flotantes que parecían ciudades suspendidas boca abajo. Cada edificio estaba conectado por caminos que serpenteaban hacia el cielo, creando una red compleja que desafiaba la lógica espacial. Marcus, quien tenía experiencia en ambientes de baja gravedad gracias a su entrenamiento militar, asumió la tarea de guiar al grupo, aunque incluso él admitió que nunca había enfrentado algo así. La búsqueda del tercer fragmento fue complicada. Según los archivos holográficos, este fragmento estaba custodiado por una civilización avanzada que había desarrollado tecnología para manipular la gravedad. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad principal, descubrieron que esta civilización había colapsado. Las calles estaban llenas de ruinas flotantes y criaturas mutadas que parecían haber sido modificadas genéticamente vagaban sin rumbo. Durante su exploración, el equipo encontró un laboratorio abandonado donde se habían realizado experimentos con la gravedad y la energía dimensional. Allí, descubrieron que el fragmento del núcleo de luz había sido utilizado como fuente de poder para sus máquinas. Lyra logró rastrear su ubicación exacta utilizando la esfera, que ahora resonaba intensamente cada vez que se acercaban a un fragmento. Pero recuperar el fragmento no fue fácil. La cámara donde estaba almacenado estaba protegida por campos gravitacionales inestables que amenazaban con lanzarlos al espacio. Theo, utilizando su ingenio técnico, improvisó un dispositivo para estabilizar temporalmente el campo mientras Marcus y Lyra ingresaban. Finalmente, lograron recuperarlo, pero no sin consecuencias. Uno de los campos gravitacionales falló, lanzando a Theo contra una pared flotante. Aunque sobrevivió, quedó gravemente herido. De regreso al universo original, el equipo enfrentó un nuevo desafío. Theo estaba demasiado débil para continuar reparando el portal y la criatura de sombras parecía estar ganando terreno. Sus ataques eran más frecuentes y devastadores, distorsionando no solo el espacio sino también la realidad misma. Durante uno de estos episodios, partes del campamento fueron arrancadas de la existencia, dejando vacíos oscuros donde antes había tiendas y suministros. La doctora Morales sugirió que el siguiente fragmento podría contener suficiente energía para reactivar el portal permanentemente, permitiéndoles escapar si era necesario. Pero Lyra sabía que eso no resolvería el problema mayor. Si no sellaban a la criatura de sombras, seguiría expandiéndose, consumiendo dimensiones enteras. Decidieron dividir sus esfuerzos. Mientras Marcus cuidaba de Theo y vigilaba el perímetro, Lyra y la doctora Morales trabajaron en descifrar la ubicación del cuarto fragmento. Los archivos holográficos revelaron que estaba en un universo donde el tiempo y el espacio estaban completamente fusionados, creando una dimensión caótica donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente. Antes de partir, Lyra tuvo una visión perturbadora al tocar la esfera. Vio un futuro donde la criatura de sombras había consumido todo, incluido su propio universo. En esa visión, ella y el equipo eran los últimos sobrevivientes, atrapados en una eternidad oscura. Sacudió la cabeza, tratando de alejar la imagen, pero sabía que era una advertencia clara: si fallaban, no habría segunda oportunidad. El viaje al universo fusionado fue el más peligroso hasta ahora. Desde el momento en que cruzaron el portal, el equipo sintió como su propia identidad comenzaba a desmoronarse.
Momentos del pasado y posibles futuros se mezclaban en su mente, haciendo difícil distinguir qué era real y qué no. Marcus vio versiones alternativas de sí mismo, un líder carismático que salvaba a su equipo, un cobarde que huía en el último momento, un hombre que nunca había salido de la Tierra. Lyra y la doctora Morales intentaron mantener la cordura enfocándose en la misión. Descubrieron que el fragmento estaba custodiado por una entidad consciente, una manifestación del caos dimensional que protegía el equilibrio entre el tiempo y el espacio. Esta entidad, conocida como el Guardián, les presentó un dilema: para obtener el fragmento, debían renunciar a algo valioso. No se trataba de objetos materiales, sino de aspectos fundamentales de quienes eran. Marcus eligió sacrificar parte de su memoria, perdiendo recuerdos importantes de su vida pasada. Lyra renunció a su capacidad de ver visiones claras, aceptando que la incertidumbre sería su constante compañera. La doctora Morales, por su parte, sacrificó su sentido del tiempo lineal, lo que la dejó desorientada pero más conectada con el flujo universal. Con el cuarto fragmento en su poder, la esfera brilló con una luz casi divina. Pero el costo emocional y psicológico era evidente. Cada miembro del equipo sentía que una parte de ellos había sido arrancada para siempre. Solo quedaba un fragmento por encontrar, y estaba en el lugar más peligroso de todos, un universo donde la propia estructura del multiverso estaba colapsando. Según los archivos, este universo era el punto de origen de la criatura de sombras, un lugar donde todas las dimensiones convergían en un agujero negro gigantesco. El viaje hacia este universo fue aterrador. A medida que se acercaban, la realidad misma comenzó a desmoronarse. El portal apenas pudo mantenerse estable, y cuando emergieron, se encontraron en un paisaje apocalíptico donde planetas enteros flotaban hacia el abismo central. El cielo estaba lleno de destellos de energía pura, y el aire vibraba con un sonido ensordecedor. Aquí, la criatura de sombras estaba en su forma más poderosa. Ya no era una simple entidad oscura, sino una amalgama viviente de todas las dimensiones que había consumido. Su presencia era abrumadora, y el equipo sintió cómo sus mentes comenzaban a colapsar bajo su influencia. Sin embargo, también encontraron el quinto fragmento. Este estaba suspendido en el centro del agujero negro, protegido por una barrera de energía que solo podía abrirse utilizando la esfera completa. Lyra, con la ayuda de Marcus y la doctora Morales, canalizó toda la energía de los fragmentos previamente recolectados para acceder al último pedazo. Cuando finalmente lo obtuvieron, la esfera cobró vida propia. Emitió una explosión de luz que iluminó todo el universo colapsado, forzando a la criatura de sombras a retroceder. Pero esto no fue suficiente para destruirla, solo la contenía temporalmente. De regreso al universo original, el equipo sabía que su tiempo se estaba agotando. La esfera ahora contenía todos los fragmentos del núcleo de luz, pero activarla requería un sacrificio extremo. Según los archivos, alguien debía fusionarse con la esfera para canalizar su energía completamente, un acto que probablemente resultaría en su desaparición. Lyra ofreció hacerlo. Argumentó que ella había estado conectada con la esfera desde el principio y que entendía mejor su naturaleza. Marcus intentó detenerla, pero ella lo tranquilizó, diciendo que era su destino. Siempre supe que este viaje no terminaría sin pérdidas, dijo con una sonrisa triste. Pero si puedo salvar el multiverso, entonces vale la pena. Con lágrimas en los ojos, el equipo la rodeó mientras ella sostenía la esfera. Cuando la energía comenzó a fluir, Lyra cerró los ojos y dejó que la esfera la absorbiera. Una explosión de luz pura iluminó todo el universo, y la criatura de sombras fue sellada nuevamente, esta vez permanentemente. Con la amenaza neutralizada, el equipo regresó a su propio universo a través del portal, ahora estable gracias a la energía residual de la esfera. Aunque habían perdido a Lyra, su sacrificio no fue en vano. Habían aprendido lecciones invaluables sobre la responsabilidad de explorar lo desconocido y el costo de interferir con fuerzas que no comprendían completamente. Marcus y la doctora Morales decidieron dedicar sus vidas a estudiar el multiverso, asegurándose de que nadie cometiera los mismos errores que ellos. Theo, aunque marcado por sus heridas, encontró un propósito renovado en ayudar a otros supervivientes del proyecto.
En honor a Lyra, construyeron un monumento en la Tierra, una réplica de la esfera que simbolizaba tanto su sacrificio como la esperanza de un futuro mejor. Sabían que el multiverso seguía siendo vasto e inexplorado, pero también sabían que, con cuidado y respeto, podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. Gracias por acompañarnos hasta el final de Umbra, el límite del multiverso. Si disfrutaste esta historia épica de ciencia ficción, por favor, deja un like, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.